Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola. Aquí nos gusta tomar toda esa información que tienes acumulada, ya sabes, esos montones de artículos, videos o documentos, Sí, sí. los analizamos a fondo y Ah, te traemos lo esencial, los puntos clave para que estés al día de una manera amena y directa. totalmente. Hoy tenemos una misión particularmente fascinante. A ver. Se trata de entender las diferentes formas en que la gente ve el mundo Ujú. y cómo podemos hablar de ello de una forma reflexiva. Me gusta. Esto viene de un material que tú nos compartiste, Ah, unos extractos de la transcripción de un video de YouTube. ok. El título es Apologética Trinitaria, Conclusión, Aplicaciones Prácticas, Ah, del canal Iglesia Reformada Cristo Redentor. interesante. ¿Qué te parece? Sí me parece muy interesante porque este material se centra en cómo argumentar a favor de las creencias cristianas. Sí. Cuando uno se encuentra con puntos de vista diferentes, Claro. incluso cuando son de oposición. Y subraya algo que vemos cada vez más en la sociedad occidental actual. Exacto. Describe como un entorno postcristiano, Sí. donde hay una oposición activa Ya. en la universidad, en el mundo profesional. Totalmente. Ahora, aunque el título mencione la apologética trinitaria, Sí. que se enfoca en defender la creencia cristiana en la Trinidad, los principios básicos para interactuar con distintas perspectivas que se discuten aquí Ya. son mucho más amplios Sí, sí. y los podemos aplicar al encontrarnos con cualquier cosmovisión. Exactamente. Y lo que vamos a hacer hoy es darte un esquema, un marco para entender estos desafíos y cómo responder a ellos. Me parece bien. Nos vamos a enfocar en esos elementos cruciales que forman la base de cualquier manera de ver el mundo. Perfecto. Bien, empezamos por lo que plantea la fuente sobre la importancia de la apologética. ¿De acuerdo? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, lo que este material enfatiza con mucha fuerza es que defender las escrituras cristianas Sí. no es algo opcional. Ya. Plantea la existencia humana como una elección fundamental. O se teme a Dios Sí. y se siguen sus mandamientos, Ah. o se le rechaza y se le muestra hostilidad. Ok. En esencia, toda la realidad se reduce a esta decisión. Y de la apologética, según esto, no es simplemente discutir por discutir, No, sino más bien refutar lo que es falso exacto, para poder aclarar la verdad. para que brille la verdad. Si el objetivo final es que la gente encuentre la libertad a través de esa verdad, Es la meta. es la meta. Es importante recordar que aunque la convicción final viene del Espíritu Santo, como se menciona en la fuente, Claro. a menudo esa obra utiliza como medio la presentación de argumentos racionales a favor de la verdad. Ya veo. No es una intervención divina aislada, Ajá. sino que se apoya en la exposición clara de las ideas. Me parece muy interesante. ¿Verdad? Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí. La fuente habla de los efectos no éticos de la caída en el intelecto humano. Ajá. ¿Qué quiere decir esto en este contexto? Lo que se argumenta es que al separarse de Dios por el pecado, Sí. el ser humano suprime la fuente original de la mente. Ya. El ser humano que fue creado a imagen de Dios se centra en sí mismo Ajá. y trata de elevar su propia voluntad e intelecto al nivel de Dios Ajá. para decidir qué es la realidad, Sí. rechazando a Dios como la fuente última de la verdad. Ya entiendo. Piénsalo así. Sí. Si ignoras deliberadamente una pieza crucial de información, Claro. tus conclusiones probablemente serán erróneas, Ajá. no porque tu lógica esté mal, Ya. sino porque tu punto de partida es incompleto o está sesgado. Claro. La fuente argumenta que rechazar a Dios crea un sesgo fundamental en cómo uno percibe la realidad. Entiendo. Entonces, cuando estamos hablando con alguien que niega activamente a Dios, incluso burlándose de la fe cristiana, Sí, tenemos que entender que está funcionando bajo esta condición intelectual afectada. exacto. Esto nos lleva a la necesidad de tener herramientas para analizar sus puntos de vista. Totalmente. Y es aquí donde la fuente introduce dos áreas clave Ajá. para analizar cualquier cosmovisión: Sí. la metafísica y la epistemología. Ok. La metafísica se refiere al fundamento último de la realidad, la respuesta a la pregunta de qué existe realmente en su nivel más básico. La epistemología, por otro lado, trata sobre la fuente de conocimiento. Ajá. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Me gusta mucho la analogía que usa la fuente aquí, Sí. la de la estantería y la pared. Ah, sí. ¿Podrías explicarla para que nos quede bien clara? Claro, imagina una estantería llena de libros. Sí. Cada libro representa una idea, Ajá. un argumento dentro de una cosmovisión. Ok. La pared a la que está colgada esa estantería es la metafísica.
Ajá. el fundamento último que sostiene todos esos libros. Ya. Si entiendes la pared, la base, Claro. tienes una comprensión más profunda de toda la estructura, Ajá. en lugar de perderte en los detalles de cada libro individual. Entonces, para el cristianismo, ¿cuál sería esa pared y cuál sería la fuente de conocimiento? Los libros que consideramos autorizados. Para el cristianismo, el fundamento último, la metafísica, es Dios. Sí. Eres el creador y quien mantiene toda la existencia. Ajá. Y la fuente de conocimiento, la epistemología, es la revelación de Dios, Ya. principalmente a través de su palabra, la Biblia. Bien, ahora que entendemos cómo analizar una cosmovisión. Sí. La fuente nos presenta diferentes maneras de argumentar a favor de la fe. Exacto. ¿Cuáles son estos enfoques y cuál se considera el mejor aquí? Se mencionan tres enfoques principales. Ok. Primero, el evidencialismo, Ajá. que busca convencer, dejando temporalmente de lado a Dios y las Escrituras, Ya veo. para argumentar a partir de pruebas empíricas Ajá. y llegar a la conclusión de que Dios existe, Claro. para luego dar un salto de fe y aceptar el cristianismo. Sí, entiendo. Segundo, la apologética clásica, Ajá. que también deja de lado la fe por un momento, Ya. pero Ah. en lugar de usar pruebas, utiliza la razón y la filosofía para argumentar a favor de Dios, Ujú. seguido también por un salto de fe. Y el tercer método que se presenta como el preferido en la fuente es el presuposicionalismo. Exacto. ¿En qué se diferencia de los otros dos? La diferencia fundamental es que el presuposicionalismo no abandona a Dios ni a su palabra como punto de partida. Ya. Más bien, da por sentado que Dios existe, Ajá. como la base de toda la existencia. Sí. Y la fuente de todo conocimiento verdadero se acerca a los argumentos de los que no creen desde esta base de fe, Claro. tratando de mostrar lo inconsistente y absurdo de otras cosmovisiones, Ya. desde una perspectiva cristiana. Entiendo. Entonces, en lugar de intentar probar que Dios existe desde cero, parte de la realidad de Dios, inaliza otras ideas a la luz de esa realidad. Entonces, en lugar de tratar de probar a Dios desde cero, se parte de la realidad de Dios y se evalúan otras ideas a la luz de esa realidad. Esto nos lleva a un pasaje de la Biblia muy interesante que se menciona en Proverbios 26.45. Sí. ¿Cómo se interpretan estos dos versículos que a primera vista parecen contradictorios? Estos versículos son clave para la estrategia apologética presuposicional. Ajá. El versículo 4 dice, no respondas a un necio según su necedad, para que tú tampoco te vuelvas semejante a él. Sí, Aquí se interpreta que no debemos rebajarnos al nivel del que no cree, claro. abandonando nuestra propia base de fe en Dios y su palabra Ajá. para discutir en sus propios términos. ¡Ya! Si lo hacemos, perdemos nuestra base y nos volvemos como aquel que no la tiene. Pero luego el versículo 5 dice, responde a un necio según su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Sí. ¿Cómo podemos entender esto junto al versículo anterior? La clave está en la estrategia. ¿Ok? Respondemos al necio según su necedad, Ajá. entrando en el terreno enemigo de sus argumentos, Ya. pero siempre manteniendo a Dios como el fundamento último, Ajá. su revelación como la fuente necesaria de verdad. Entiendo. El objetivo es mostrar la inconsistencia y lo absurdo de su cosmovisión desde una base cristiana, Claro. para que no siga pensando que su forma de pensar es sabia. Ajá. Es como entrar en su territorio, Sí. pero llevando nuestras propias reglas fundamentales del juego. Es como entrar en su terreno, pero llevando nuestras propias reglas fundamentales del juego. Exactamente. Ahora la fuente nos da algunos ejemplos prácticos de cómo aplicar esto al analizar diferentes cosmovisiones. Ujú. Empecemos con el materialismo. Vale. ¿Cuál es su base y su fuente de conocimiento y cómo podemos responder desde una perspectiva cristiana? El materialismo afirma que la materia es la base última de todo lo que existe Ajá. y que todo se puede explicar a través de las leyes físicas y científicas. Ya. Su fuente de conocimiento son estas leyes. Sí. La respuesta cristiana señala que el materialismo no puede explicar realidades inmateriales, Ok. como la conciencia, la mente, la voluntad, las emociones o la intencionalidad. Vale. Podemos pedirle a un materialista que explique estos aspectos fundamentales de la experiencia humana dentro de su marco, sin tomar prestados conceptos de una comprensión cristiana del alma. Ya veo. Así que si alguien dice que todo es materia, pregúntale cómo explica tu sentimiento de alegría
Ah, o la intención detrás de su argumento. claro, No están hechos de átomos de la misma manera que una roca. entiendo. El fallo principal aquí es que niega la realidad de lo inmaterial, que es una parte fundamental de nuestra experiencia. Bien, ¿y qué pasa con el racionalismo que pone la razón humana como la principal forma de llegar al conocimiento? El racionalismo establece la razón humana como su base final, Ajá, y la lógica y el pensamiento crítico como su fuente de conocimiento. sí. Aquí la pregunta clave para insistir es, ¿de dónde vienen las leyes de la lógica? Ya, Son eternas y universales sin un origen divino. interesante. Podemos destacar que desde una perspectiva cristiana, Sí. Dios mismo es el logos, Ah, el orden y la lógica. claro. Y que hemos sido creados como seres lógicos a su imagen. Un racionalista que niega a Dios no puede justificar la fuente de la lógica dentro de su propia cosmovisión. No. El fallo principal aquí es que absolutiza una facultad humana sin explicar su origen último ni sus límites inherentes. El relativismo moral es otra visión muy presente hoy en día. ¿Cómo abordamos? El relativismo moral plantea que no existen normas morales objetivas, Mm, sino que las normas y los valores cambian entre culturas y sociedades, ya. siendo la diversidad cultural y a menudo el acuerdo democrático su fuente de validez. Ajá. El contraargumento cristiano es que esto lleva a la conclusión absurda de que cualquier práctica, incluso la tortura, si una cultura la acepta, Sí, podría considerarse moralmente permisible. claro. Desafía la idea de que los valores morales son solo subjetivos Ah, y preguntas si no hay normas intrínsecas y objetivas. entiendo. El fallo principal aquí es que socava la posibilidad de juzgar moralmente cualquier acción llevando a un caos ético donde todo vale. Luego tenemos el humanismo que pone al ser humano en el centro de la reflexión ética. ¿Cuál es el desafío cristiano aquí? El humanismo tiene como base última al ser humano Ajá, y como fuente la reflexión ética y filosófica humana. claro. La pregunta crucial es, ¿qué es ser humano? Claro. ¿Bajo qué criterio se decide la dignidad y el valor inherente? La historia nos muestra los peligros de ideologías donde ciertos grupos humanos se consideran la autoridad final, justificando atrocidades. El cristianismo ofrece una base objetiva para la dignidad humana al ser creados a imagen de Dios. Ya veo. El fallo principal aquí es que al no tener un estándar trascendente, la definición de humano y su valor se vuelve arbitraria y susceptible de manipulación. El transhumanismo es una perspectiva más reciente que también se menciona cómo la analizamos. El transhumanismo ve en la ciencia y la tecnología el medio para superar las limitaciones humanas, tanto físicas como mentales y emocionales, convirtiéndose esas en su base y su fuente de conocimiento. Si bien usar la tecnología para mejorar la calidad de vida no es necesariamente un problema desde una perspectiva cristiana, Claro. el transhumanismo plantea serias cuestiones éticas al tratar a los seres humanos como medios para un fin, Ya. posiblemente sacrificando el valor intrínseco del individuo en favor de futuras mejoras colectivas, Entiendo. algo cercano al utilitarismo. Sí. El fallo principal aquí es que deshumaniza al individuo al verlo como una máquina que se puede mejorar, sin considerar su valor inherente dado por Dios. Finalmente, el movimiento Nueva Era enfatiza el autoconocimiento y las prácticas espirituales personales. ¿Cuál es la pregunta clave que podemos hacer aquí? La pregunta central es cómo distinguir entre influencias espirituales buenas y malas, Sí. dentro de este marco subjetivo, Ah, sin una autoridad externa y objetiva como la palabra de Dios. claro. ¿Cómo puede alguien estar seguro de no ser engañado o influenciado por fuerzas negativas? Entiendo. El fallo principal aquí es la falta de un punto de referencia objetivo para la verdad espiritual, dejando a cada individuo vulnerable al engaño. Para concluir esta profunda inmersión, la fuente comparte una cita de San Agustín muy pertinente. A ver, ¿Cuál es y cómo resume la perspectiva cristiana? esta es la gran sección. Conocer que de sí mismo no es nada, que todo lo que es le viene de Dios. Wow. Eso resume la esencia de la perspectiva cristiana. Todo aspecto de nuestro ser y entendimiento tiene su origen en Dios. Ya. Eso lleva a la ciudad de Dios, Ah, construida sobre este fundamento divino, sí. en contraste con la ciudad del hombre, Ajá. que sin Dios como base inevitablemente conduce al caos, la tiranía y la confusión. Así que ahí lo tienen. Exactamente. Nuestra inmersión profunda de hoy te ha dado un marco para entender las bases de diferentes maneras de ver el mundo Sí. y cómo podemos responder reflexivamente
desde una perspectiva cristiana, entendiendo sus fundamentos y fuentes de conocimiento. Te animamos a pensar en estas ideas y en las respuestas que hemos explorado. Y esto nos lleva a una última pregunta para que sigas pensando. Considerando las limitaciones y contradicciones inherentes dentro de estas cosmovisiones alternativas, Sí, ¿qué nos dice esto sobre la necesidad y la coherencia de una cosmovisión basada en un Dios trascendente y amoroso? Una pregunta muy importante. Te sugerimos que explores más a fondo la idea de la apologética presuposicional Sí. y los argumentos específicos que hemos comentado. Exacto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Un placer. Esperamos que ahora te sientas más preparado para afrontar los desafíos intelectuales y espirituales que puedas encontrar. hasta la próxima. Hasta luego.